Recibimos a Oscar Blando, quien fue director de Reforma Política y Constitucional de la provincia de Santa Fe, obviamente abogado, constitucionalista y experto en distintos tópicos. Y siempre nos esclarece, ¿no?, en materia. Cuando empezamos a hablar de reforma constitucional en la provincia de Santa Fe, es una voz autorizada. Oscar, gracias por acompañarnos. Gracias a vos, gracias. Bueno, ¿es el momento para avanzar finalmente con una reforma de la Constitución en la provincia? Bueno, aparece como desde la política, la legislatura, un hecho positivo en términos de votos. Pareciera que en el Senado los 2/3 que exige la Constitución están. Habrá que ver en diputados, que creo que están cerca de ese porcentaje. Así que desde ese punto de vista creo que se ha avanzado en forma importante. Cuando yo estaba en la dirección, el gobernador Lipschitz había planteado un sistema inverso, es decir, que primero hagamos concientizar socialmente de la necesidad de la reforma, cuáles son los temas, hablar con la ciudadanía, con las instituciones, con gremios, empresarios, las religiones, educación, colegios profesionales. Y de ahí, bueno, un proyecto. Ocurrió que no estaban los acuerdos políticos. Hoy parece que los acuerdos políticos están mucho más cerca, pero creo que es necesario que la ciudadanía también aporte en las distintas etapas del proceso que tiene la constituyente, es decir, la etapa preconstituyente, que significa esta etapa de la ley de la necesidad de la reforma, que es decir, un poco qué se va a reformar, y luego la etapa constituyente después de las elecciones y la conformación de la convención reformadora, que es la que va a hacer la reforma de la Constitución. Hoy se hablan de muchos tópicos a incluir en esta reforma. Hay uno que siempre es tabú, que es la reelección del gobernador de la provincia. ¿Este punto tiene que estar contemplado? Bueno, también es parte de la negociación política, digo yo. Yo, desde lo personal, digamos, no tengo inconveniente de que un gobernador tenga la posibilidad de 4 años más. Yo descuento y descarto que nadie va a proponer una reelección indefinida. De todas maneras, si no hay acuerdo, bueno, no nos ha ido tan mal con una constitución que no tiene la reelección. Siempre es un tema que crea obstáculos, digamos. En ese sentido, bueno, habrá que ver la política que dice, ¿no? De todas maneras, va a ser a lo mejor curioso ver algunas voces que fueron y negaron al exgobernador Lipschitz la reelección, ahora otorgársela al nuevo gobernador, ¿no? Pero esto es parte de la política. Y en el marco del debate de este tema que decíamos en cierto modo es tabú en la provincia, el radicalismo acicatea inclusive la posibilidad de la reelección del actual gobernador Maximiliano Puyaro. ¿Ese es un tema que puede llegar a empantanar la negociación? Puede ser. Más allá, digo, de las pretensiones políticas del mandatario, ¿no? Por eso, primero tiene que expresar su voluntad el actual gobernador y segundo, es parte del debate. Yo recuerdo que el gobernador Bonfatti dijo: yo juré por una constitución y no debo ser candidato. De todas maneras lo dijo y tampoco hubo reforma constitucional, por lo tanto a veces otras son las intenciones que impiden esto, pero ciertamente, y por eso decía, a lo mejor los que lo negaron ahora lo otorgan, pero bueno, es parte de la política. El resquemor que genera es indudable. De hecho, el peronismo hoy estaría avanzando con un proyecto, pero en el cual dice, bueno, se acota la posibilidad de reelección al gobernador actual. Sí podría regir para el próximo mandatario, el que jure con la nueva Constitución. Es una alternativa, ¿no? La verdad que es posible. Eso sí es parte de los acuerdos políticos. En función de tu experiencia, ¿hay algo que te desvela que sí o sí tiene que tener en cuenta este nuevo intento de reforma constitucional o que no tiene que soslayar puntualmente? Sí, yo creo que tengo un temor de que esta pueda ser una reforma cosmética, digamos que de alguna manera reforme algunos temas, algunos tópicos y nada más. Quiero decir, que la legislatura empiece el 1 de marzo en lugar del 1 de mayo, autonomía, pero sin saber muy bien cómo la encaramos, el Consejo de Magistratura, pero sin decir mucho cómo se conforma, cómo está establecido. Yo creo que es hora y es la oportunidad. Las reformas se hacen cada décadas, ¿no? La última más de 60 años, por lo tanto, exacto. El tema de los derechos
constitucionales y convencionales que están en nuestros tratados internacionales. Esta cuestión de que porque está en la Constitución Nacional esto no necesita hacerse, no es así. Hay muchos juristas, o algunos juristas, están planteando y siguen planteando la cuestión de la jerarquía constitucional. Yo recordaba que el candidato a miembro de la Corte Nacional elegido por este gobierno, García Mansilla, criticando el fallo FAL del tema del aborto aún para una mujer violada, una chica violada, lo que decía es, bueno, los tratados no tienen esto que es la jerarquía constitucional, tampoco tiene que los organismos jurisdiccionales de la Corte. Es decir, hay un rechazo de algunos sectores. Por lo tanto, los nuevos derechos, los derechos que no están en nuestra Constitución actual, deben ser incorporados en el paraguas constitucional y convencional. Y después hay que organizar el poder o discutir la organización del poder. Vamos a seguir con las mayorías automáticas en diputados, que supone una sobrerepresentación de las mayorías, porque nunca se saca el 56%, pero te llevas las 28%, sí. Y le dejas a la minoría lo restante. Vamos a seguir con el sistema uninominal en el Senado, que no tiene ni posibilidad de otros partidos, ni pluralismo político. ¿Qué hacemos para limitar, por ejemplo, al gobernador mismo? Los gobernadores son muy poderosos. Bueno, habría que tener, por ejemplo, una norma que está a nivel nacional, por ejemplo, legislativamente, pero de que las elecciones sean fechas fijas. No establecerlas, que deriva a una ley, pero establecer que no puedan los gobernadores a su máxima autoridad decidir aún dentro del plazo, que sean fecha fija. La no delegación legislativa, yo creo que esto hay que decirlo por la experiencia nacional, organismo de control, la justicia, la renovación de la Corte está dentro de estos parámetros. La máquina del poder, ¿no? También es clave no acotarse o no centrarse solamente en lo que contenga un proyecto oficial en este sentido, ¿no? Digo, la clave es también abrevar de distintos sectores que puedan aportar su grano de arena. Claro. En esto. Hay un peligro, hay un temor que también tengo en esto, es de que escucho que pueda haber en la ley de necesidad de la reforma plantearse un núcleo de coincidencias básicas, que sería, yo lo traduzco, un pacto de oliva a la santafesina, ¿no? Recordemos cómo fue, hay que tomar lo bueno de la Constitución del 94 y de la reforma y no lo malo. Recuerden que era un núcleo duro en donde se aprobó en la ley de necesidad y después no se podía tratar en la Convención Constituyente, que fue criticado por la oposición, etcétera. Es decir, un núcleo que hay que aprobar por sí o por no, que no se pueden incorporar y discutir cosas. Eso es inaceptable, es antidemocrático. Eso excluye a las minorías la posibilidad de discutir y de abrir la posibilidad de todos los temas. También se habló mucho de la posibilidad, vos hablabas del escenario legislativo, de ir hacia una unicameralidad. En su momento se planteó eso. ¿Es un escenario propicio? ¿Puede realmente cambiarle la vida a los santafesinos esto? Me parece que hay una percepción sobre el Senado, digamos, que no es muy favorable. Yo creo que la unicameralidad es un tema de discusión, Creo que lo veo difícil por los actores políticos, pero sí se podría en el Senado establecer una departamentalización o regionalización diferente. Hay que recordar que nosotros tenemos 19 departamentos. ¿Cuándo se establecieron esos 19 departamentos? A fines del siglo XIX. El último departamento fue a principios del siglo XX. Así está administrativamente la provincia, no tiene nada que ver con la población, el territorio, el desarrollo económico, regional, nada que ver. Y así es la representación, uno por departamento. Entonces yo creo que en el Senado se podría tener el Senado, pero con una regionalización donde haya mayorías y minorías, como es a nivel nacional, una representación mejor, y creo que esto facilitaría
que la sociedad también tuviera un acceso mucho más directo a sus representantes, ¿no? El tema es si cede el statu quo en el actual Senado provincial, ¿no? Obviamente, el problema de las reformas políticas y electorales es que son endógenas, porque las producen los propios actores políticos. Y nadie hace una reforma para perjudicarse. Por lo tanto, el tema del Senado lo veo difícil. Tengo otros temores del tema del punto de vista electoral. ¿Cuál sería? Y es una idea que sería para la elección de los convencionales constituyentes modificar la boleta única de papel actual, que es por categoría, y elegir el sistema cordobés, que es una sola boleta y con la posibilidad de un casillero de lista completa. Esto significaría de que para las elecciones de convencionales constituyentes tenemos la boleta de los candidatos a convencionales pegada a la del concejal. Todo junto, con la posibilidad de que esté junta. Esto, primero que va contra el sistema tan querido en Santa Fe de la boleta partidaria, de la boleta única por categoría, significaría la lista sábana. La lista sábana es el arrastre de categorías, es decir, lo que no se quería se establecería. Pero yo admito que es posible discutirlo en el término de los poderes de la provincia. Es decir, la boleta por categoría significa beneficia el voto cruzado, y la boleta cordobesa beneficia el arrastre. Entonces, en ese marco yo admito la discusión, porque dicen, bueno, vamos a dar al gobernador que no exista la posibilidad del voto cruzado, por ejemplo. Ahora, ¿cuál es el sentido de hacerlo en los convencionales constituyentes? Solamente una cuestión de especulación política partidaria. No hay razón técnica para decir, bueno, vamos a hacerlo así. Bueno, se habla de que el gobernador podría llegar a ser o candidato como convencional, ¿no? Como razón, si fuera convencional, implicaría esto que estoy adelantando. Es una especulación política. Una cosa es convencional constituyente y otra concejal de Rosario. Nada que ver para estar juntos. Y en este contexto, ¿cómo crees vos que la sociedad dimensiona este debate? ¿Lo ve que es un tema cercano, sus inquietudes hoy? ¿Va por otro andarivel? Yo siempre dije que nunca había visto a la gente por la calle gritando reforma sí, ni en la fundacional de 1853, cuando estaba la guerra civil, etcétera, y o en el 62, cuando se deponía a Frondizi. Hubo épocas complejas y las constituciones se hicieron porque hubo dirigencia política con voluntad política, con patriotismo, que trató de hacerlo lo mejor posible. Por lo tanto, es lo que yo decía al principio, para que la ciudadanía encarne la reforma, para que no crea que sea una cuestión de la política solamente en la legislatura, y con un bloque cerrado y que no se va a poder discutir. Todo lo contrario, hay que llevar la reforma a la ciudadanía, como lo habíamos pensado con el gobernador Lipschitz, a discutir, a que la ciudadanía se empodere de los contenidos de la Constitución. Es decir, ¿qué quiero? Yo quiero una caja de jubilaciones en la provincia, yo quiero que me suban las tarifas indiscriminadamente, o quiero audiencias públicas que los limiten de alguna manera, quiero reelección indefinida, no la quiero, quiero autonomía para hacer proximidad, para discutir el tema yo mismo, el ciudadano, el vecino de la ciudad, cómo quiere que sus impuestos o tasas se establezcan, cómo elegir los concejales de esta manera o de otra. Obviamente que si uno trata estos temas, la ciudadanía participa. Ahora, hay que tener voluntad política, ya sea desde los gobiernos para hacerlo y desde las instituciones también para crear ese clima. Óscar, por último, aprovechando la oportunidad y este diálogo, ¿acompañás esta decisión del gobernador Puyaro de ayornar, actualizar la Corte Suprema de la provincia de Santa Fe? ¿Crees que es el momento de dar también este debate? Yo creo que sí, que la Corte Suprema necesita una renovación, digamos, ¿no? Hay gente, no solamente porque
porque hay gente que ha superado los 75 años, sino porque me parece que es una corte que fue para otro tiempo, ¿no? Los últimos fueron en la época de los 90. Me parece que necesita una renovación. El tema es cómo se hace esa renovación, porque o hay diálogo o hay juicio político, no hay muchas otras alternativas, lo cual crearía una cuestión de tensión política entre el Ejecutivo, la política y el Judicial. Hay que avanzar sobre eso. Y las otras cosas hay que discutirlas en la reforma. Por ejemplo, el límite de edad. Por ejemplo, que se pueda ampliar los miembros de la Corte, pero con número impar, y agregar la paridad, exacto, que es fundamental. Hay una sola mujer. Obviamente hay que sacar el procurador de la Corte. Es decir, el artículo de la Constitución actual dice que integra, es parte de la Corte, y es una confusión de roles que ya en el caso Bassó se trató, porque justamente está en la Corte, que de alguna manera juzga y a su vez es jefe o da instrucciones al Ministerio Público o a los fiscales. Es decir, en el tema de la justicia hay mucho para discutir, el acceso a la justicia, que es necesario para que haya igualdad o equidad y la posibilidad de que todos accedan a una justicia justa. Exacto. Gracias por acompañarnos, Oscar. Gracias, Javier. Buenas tardes.